Seguimos en la continuidad informativa de Canal E. Lo mencionaba recién Ariel Macías. Se espera que lleguen más medidas por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, para los sectores que todavía no se vieron beneficiados, Mariano. Sí, tal cual. Y hoy empiezan las medidas anunciadas, tanto el reintegro del 21% del IVA, Sí. aunque muchos productos de la canasta básica, como el pan, como la leche, no llevan IVA, tienen 0% de IVA, igual te van a reintegrar el 21%. Como muchos otros productos, como la carne, por ejemplo, tiene el 10,5%, las verduras, igual te van a reintegrar el 21%. Son 48 horas que demora y tenés que ganar menos de 708.000 pesos para eso. Vamos a ver cómo se va a implementar. Y hoy también empiezan los créditos de 400.000 pesos a una tasa nominal del 50%. Después el costo financiero total muchas veces casi se duplica. Hay que ver cómo va a ser eso, porque lo vas a tener que ir a tramitar personalmente en la ANSES, claro, ¿no? Primero en la web, pero después personalmente. Hay que y ver acordate cómo va a ser. que además no vas a poder comprar dólares. Ni vas a poder hacer plazo fijo. Ah, ¿sí? ninguna de las dos. Ni vas a poder Tiene hacer sentido igual, ¿no? plazo fijo. Sí, claro, obviamente, porque por algo es que para que el crédito vaya para el consumo, porque va a ir directamente a tu tarjeta de crédito. Sí. Una vez que se apruebe, una vez que vos vayas a la ANSES y te lo aprueben, son 7 días hasta que vaya ese crédito a tu tarjeta de crédito, pero no vas a poder comprar ni dólar MEP, ¿no? A través de la bolsa, ni el cupo de $200 del ahorro, ni tampoco hacer un plazo fijo en el banco. Bueno, estas medidas se dan en un contexto de alta inflación. Con el último índice, el que se dio a conocer la semana pasada, la inflación en lo que va del año alcanzó un 80%, y es por eso que vamos a analizar, ¿no? Por supuesto, la coyuntura con Julio Gambina. Él es economista, especialista en economía política mundial, y ya está conectado con nosotros. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Mariano, un gusto, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo ves los anuncios de Sergio Massa, la puesta en vigencia de muchos a partir de hoy? Bueno, me parece que es importante en la coyuntura política, el tema es la disputa por el voto, pero me parece que más allá de lo coyuntural, de estas medidas compensatorias de la devaluación ya de hace un poquito más de un mes, del 14 de agosto, yo insisto en esto de que son medidas compensatorias. O sea, el efecto regresivo ya se produjo el día siguiente de las primarias, provocando una transferencia a precios gigantesca que se expresa en el índice y que supone un fenómeno estructural en el mediano y en el largo plazo. Ahora son todas medidas compensatorias que impactan en la disputa del voto. Me da la impresión que no hay que hacer correlaciones de elecciones provinciales con la elección nacional. Para nada, sí. Se vio con el caso del candidato de Milei, ¿no? Con las elecciones en la provincia de Chaco. Igual sabemos que tampoco mucho apoyo el líder de la Libertad Avanza no les dio, ¿no? A esos representantes provinciales. Exactamente. Obviamente la política es muy dinámica, hay muchos cambios, por eso digo, me parece que es interesante ver lo estructural. Digamos, la Argentina va a consolidar una inflación anual muy, muy elevada. ¿Qué número tenés, Julio? Las cifras que se están dando son, por un lado, del 160, 170%, y otros que llegan a casi 200%, según cómo sean las mediciones próximas. Nadie imagina que la inflación de septiembre va a estar por debajo de los 2 dígitos, un tema que vamos a conocer una semana antes de las elecciones de octubre. Pero yo digo que esto me parece que da para pensar en el mediano y largo plazo, porque algo profundo está cambiando en la Argentina, tanto en lo político como en lo económico. Porque si bien estas medidas del gobierno apuntan a disputar votos, bueno, es una baja de recaudación, es una baja de impuestos en el caso de las ganancias. Y hay una prédica de los sectores opositores que vienen sosteniendo hace mucho tiempo que hay que bajar la presión fiscal. Por supuesto que no se refieren a este tipo de impuestos, no están pensando ni en ganancias de la cuarta categoría, ni están pensando en el IVA. Pero bueno, pero esto es lo que ocurre y hay una intencionalidad del gobierno que esto sea ley. Y si es ley, es a partir del 1 de enero del 2024. Bueno, este es un cambio profundo en la perspectiva tributaria en la Argentina. Son décadas que se viene planteando desde una concepción liberal.
de la economía que hay que reducir los impuestos. Bueno, ahora están reduciéndose los impuestos. Tal vez, Entonces, Julio, en este contexto lo que se plantea es qué pasa con esa reducción, con una situación, ¿no?, de desequilibrio fiscal muy importante. ¿Cómo ves la actividad en el Congreso? Porque todo este año estuvo marcado, ¿no?, por ese conflicto. La posibilidad de que se haga o no efectivo de cara al próximo año y al próximo gobierno también. difícil predecirlo por los cambios políticos que hay al interior de la oposición. Hay una parte de la oposición que hoy está pensando discutir el tema en el Congreso de la Nación. Estoy hablando del radicalismo principalmente. Digamos, desde ahora hay que pensar que hay un reacomodamiento político de las fuerzas en el Congreso en la Argentina. Todavía no sabemos y es pronto para decir quiénes serán parte de la segunda vuelta hacia las elecciones de noviembre, pero es muy probable que si Juntos por el Cambio queda afuera del balotaje, es una coalición que se desarma y se reorganiza y se reestructura en función de los vínculos con La Libertad Avanza. Y eso, bueno, va a significar reacomodamientos políticos. Por eso, insisto, Rocío, sí, que lo que está ocurriendo ahora tiene un tema de coyuntura que es búsqueda de votos, pero que en otro plano esto va a significar cambios económicos y políticos relativamente importantes para la Argentina. De políticos porque se van a reagrupar las coaliciones tal como hoy las conocemos. O sea, esta tradición de los últimos 20 años, dominada por kirchnerismo y macrismo, es probable que se modifique. Y en un sentido de más largo plazo, la tradición peronista y radical como eje del debate político democrático partidario en la Argentina también puede modificarse. Y en el plano de la política económica, esta cuestión tributaria, porque una de las reformas estructurales que se venía planteando desde hace muchos años es una reorientación tributaria. Bueno, lo que está aconteciendo ahora no es lo imaginado, en el sentido de se están tocando los dos principales impuestos de la Argentina. Entre IVA y ganancias estamos hablando de un 50% de recaudación tributaria en la Argentina. El IVA un 30% aproximadamente y ganancias un 20%. Y dentro de ganancias, uno de los sectores más complejos en el debate político es precisamente la cuarta categoría que involucra a los ingresos salariales. Con estas medidas actuales prácticamente desaparece la cuarta categoría y por eso es un tema para pensarlo mucho. Desde el punto de vista macroeconómico, la Argentina nuevamente va a incumplir los acuerdos, las metas con el Fondo Monetario, en este caso las metas de déficit fiscal, aunque claro, habrá que ver con precisión los números porque la devaluación en origen supone condiciones más adecuadas para el cumplimiento con el acuerdo con el fondo. Pero creo que tanto en el fondo como en la Argentina, a distintos niveles, todos saben que las metas hay que renegociarlas cuando se defina quién será gobierno en el país. Bueno, en noviembre toca el próximo desembolso del Fondo Monetario, al fondo, en todo caso, en realidad al Fondo Monetario, con lo cual ahí hay una tensión muy fuerte, hay un gran enojo hoy en Washington porque Argentina no solo que no cumplió nada de lo que prometió, sino que está agravando muy fuerte el déficit fiscal, justamente con lo que vos decías del IVA. El IVA es el único impuesto donde se recauda en forma automática. No es que la persona tiene que pagarlo después como es ganancia, se recauda en forma automática. Entonces no lo compensás con nada, más déficit fiscal, va a originar más inflación, un dólar, más presión al dólar también. Claro, lo que pasa es que Washington puede estar enojado, el directorio del Fondo Monetario, la planta de funcionarios del Fondo Monetario, pero yo te diría que en el fondo, más preocupación que la Argentina, la preocupación es lo que está pasando con la economía mundial, la economía estadounidense en primer lugar, la economía china en segundo lugar. Ambos dos no están teniendo la performance de otros tiempos para arrastrarle la locomotora de la economía mundial. Y por lo tanto se discuten espacios de poder, de influencia, y por lo tanto hay que cuidarse con qué tipo de presión
se hace sobre la Argentina. Y hay mucho temor sobre el futuro de la Argentina, porque la posibilidad de un gobierno de ultraderecha en la Argentina no es lo que más interesa a los sectores hegemónicos de la economía mundial, que lo que esperan es, dicho entre comillas, es cierta tranquilidad en el horizonte futuro de la economía, y ese discurso de dinamitar desde el Banco Central hasta el conjunto de las instituciones en la Argentina es un tema que preocupa a los sectores de poder. Por eso creo que hay que mirar con mucha cautela todas las lecturas que se hacen sobre el futuro de la política en la Argentina. Por ahora, un debate muy concreto sobre quién acumula votos para entrar en el balotaje, y creo que ese sigue siendo un tema de incertidumbre. Julio, te agradecemos mucho como siempre. Muchas gracias. Buen día a ustedes, gracias. Hasta luego.